¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente saludarles y estar una vez más aprendiendo lo que el Señor nos está hablando a través de este adiestramiento y retomando un poquito lo que hablamos o lo que el Señor estuvo hablando a nuestras vidas en el adiestramiento anterior. Recordemos que estamos en lo que es nuestro libro de un modelo a seguir, en específico lo que es el capítulo número 6, ¿sí? Que tiene por título nuestros objetivos, y dentro de nuestros objetivos veíamos la semana pasada que es el ser una iglesia multiplicadora. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de multiplicación, hablamos en el que crece el número, ¿sí? Que hay una expansión, que hay un aumento. Pero en este caso, hablándose dentro del diseño de Dios de una iglesia multiplicadora, implica que vamos a multiplicar, pero no como lo ve el mundo. En el mundo, si 2 por 2 son 4, ¿verdad? Y de ahí no pasa. Pero dentro del reino de Dios, la multiplicación no lleva una lógica humana, mis hermanos. Con una persona que haya, con un hijo de Dios, miren, como es una buena semilla, debe de haber una fructificación y una multiplicación. La escritura habla de ese rabá del Señor, y rabá quiere decir sobreabundantemente, o sea, de una forma exagerada. Entonces, esa es a la multiplicación que el Señor nos habla y a lo que nosotros hemos sido también llamados, multiplicarnos. Y no nada más es multiplicarse en tratándose de nosotros como Connie, como Gastón, como Max, como Alberto. No se va a multiplicar esa imagen de cada uno de nosotros. Se tiene que multiplicar la imagen de Cristo a través de nosotros, porque ahora cada uno de nosotros que somos iglesia debemos ya de estar teniendo la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que al multiplicarme yo, no como Connie, sino que al multiplicarme yo, obviamente se multiplica la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Esta multiplicación nos habla aquí, vámonos a la página 52, donde nos habla que Misión Cristiana del Calvario, ¿sí?, cree y siempre ha creído que Dios ha levantado a cada iglesia, que eres tú y que soy yo, para cumplir su propósito de multiplicación, pero en todas las áreas de nuestras vidas y en todas las áreas que el Señor quiere que nos multipliquemos. ¿Y cuáles son estas? La primera habla acerca de una multiplicación de convertidos. Esa palabra a veces puede crear un poquito de confusión o de conflicto, y muchas personas dicen, es que yo no me quiero cambiar de religión. Y les digo esto, mis hermanos, no es que estés cambiando de religión en lo absoluto. El ser cristiano no implica una religión, implica un estilo de vida. El ser cristiano quiere decir que yo soy discípulo de Cristo, es decir, Él es mi maestro y Él me enseña, y obviamente yo voy a vivir de acuerdo como Él me enseña, porque la escritura dice que nadie llega al Padre sino es a través del Hijo. Es decir, yo no puedo alcanzar esa imagen y esa semejanza como Dios me creó a imagen y semejanza de Él, si no es a través de Cristo, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces a Él recordemos que le decían rabí, que quiere decir maestro. Cristo es nuestro maestro, pero primero que nada es nuestro Señor. Nos sometemos a su gobierno y Él nos va a decir cómo es que debemos de vivir en lo que estemos transitando aquí en la tierra, y cómo tenemos que vivir en todas nuestras áreas de nuestra vida. Entonces Él es el maestro, ¿sí? Entonces el convertirnos no implica otra cuestión que si yo
había estado viviendo sin el gobierno de Dios, sin que tuviera yo, por decirlo, una guía de cómo Dios quiere y manda que yo viva aquí, yo me convierto, es decir, yo me volteo a ver a Cristo, porque Él es el que me va a decir, me va a dar mandatos, estatutos, directrices de cómo debo de vivir, porque Él habla o dice o hace igualmente como ve hacer y hablar al Padre. De tal manera que el ver a Cristo es ver a Dios, y como Dios me creó a mí, a ti, a su imagen y semejanza, es ver a Cristo, ¿sí? Convertirme, voltearme a verlo a Él, para que yo pueda vivir aquí en la tierra como Dios quiere que vivamos, ¿sí? Entonces, eso es convertirnos a Cristo, ¿sí? El que dejemos nuestra manera de vivir a lo que nosotros creemos, a nuestro real saber y entender, a la lógica humana, hasta lo que nos han enseñado, pero nos los ha enseñado otro hombre, otra persona igual que nosotros. Pero ahora, digo, no todo es malo, definitivamente que no estoy diciendo esto, mis hermanos, pero simplemente al no vivir regidos por la voluntad de Dios, ¿sí? Desde ahí es a lo que yo tengo que ya hacer a un lado y voltear a ver a Jesús, porque Él vivió siempre alineado y haciendo la voluntad del Padre. Entonces yo me convierto a Jesús, es decir, yo me vuelvo a Jesús a verlo, para estar haciendo exactamente como Dios quiere que yo viva. Eso es una multiplicación de convertidos, ¿sí? Yo me convertí a Cristo, y ha sido a través de esa conversión que yo he llevado un proceso de transformación. La Connie que ahorita conocen, pues ni siquiera es la misma Connie de hace un mes o la de hace un año, porque tenemos, mis hermanos, que irnos desarrollando y debemos de ir creciendo en Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, nosotros al momento en el que estamos llevando las buenas nuevas, es de que a toda la criatura, porque Dios no quiere que nadie se pierda, les llevemos y les presentemos el evangelio del reino de Dios, y que también ellos dejen de vivir de esa manera sin el gobierno de Dios, y que se vuelvan a Cristo para que vivan su vida conforme a como dice y es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, nosotros como iglesia, tú y yo que somos iglesia, somos una iglesia multiplicadora, pero de convertidos, es decir, al momento que nosotros le llevamos esas buenas nuevas a las personas y renuncian a estar viviendo sin el gobierno de Dios y se vuelven a Cristo, ahí miren, es como nos estamos multiplicando, ¿sí? A ustedes alguien les habló y les presentó el evangelio del reino de Dios, alguien les habló de Cristo, algunos de ustedes yo les hablé de Cristo y ahora están en un grupo de comunión familiar, ahora están siguiendo a Cristo, o sea, se han convertido, hay una multiplicación, si se dan cuenta. Entonces no soy yo ahora yo solita, ¿sí? Ahora están ustedes y algunos otros que a través de los medios electrónicos también les he podido compartir la palabra, algunos otros que ya no veo ahora, pero por los lugares donde yo he estado he dejado ahí sembrada la semilla y tenía mis grupos de comunión familiar, sí, y han seguido algunos otros. Entonces aquí, mis hermanos, es eso, tiene que haber esa multiplicación de gente, de personas, ¿sí? Que se vuelvan a Dios. ¿Para qué? Porque así como tú ahora ya gozas de esa salvación, no seamos egoístas, también los demás deben de gozar de esa salvación. Amén, mis hermanos. Entonces, esa es una de las multiplicaciones,
Pero también tiene que haber una multiplicación de discípulos. ¿Qué es esto? Ok, yo ya le presenté el evangelio del reino de Dios a la persona, pero se vuelve a Cristo, pero no se puede quedar ahí nada más, sino que obvio debe de ser incorporado a la iglesia, debe de ser incorporado a un grupo de comunión familiar para que se vuelva un discípulo. ¿Qué es discípulo? Discípulo quiere decir un alumno, una persona que es moldeable, adaptable, enseñable, ¿sí? Entonces, al momento de que la persona se vuelve a Cristo, hay que llevarlas a un grupo de comunión familiar para que empiecen a conocer el carácter de Cristo, empiecen a conocer a Dios y entonces empiecen a ¿qué? A ser transformados. ¿Pero por qué son discípulos? Porque se dejan enseñar. No es el discipulador propiamente el que les está enseñando, ¿sí? El discipulador es una herramienta útil de Dios, pero el que está hablando, el que está enseñando es Dios mismo, es Cristo, pero a través del discipulador, porque todo lo que se enseña en Misión Cristiana del Calvario tiene todas sus bases en las Escrituras, mis hermanos. Nada es de lo que se piense o de lo que cree una persona. Todo, y ustedes han estado, todos están en este grupo de comunión familiar y siempre todo tiene un sustento en la palabra de Dios. Entonces es Dios el que nos está enseñando. Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo el que nos está hablando, el que nos está instruyendo, el que nos está edificando, el que nos está corrigiendo. Y nosotros como sus discípulos, es decir, como sus alumnos, miren, tomamos esa enseñanza y la ponemos por obra desde que la oímos hasta el día que partamos de aquí, de la tierra, porque el discipulado es, miren mis hermanos, en forma constante, diaria, son 24/7, ¿sí? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Amén. Fíjense, aquí en una multiplicación de discípulos nos pone un versículo como base o como ejemplo. Nos dice en Hechos 6:1, dice lo siguiente: en aquellos días como creciera el número de los discípulos, y en el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. O sea, crecía la palabra del Señor, pero también se multiplicaba el número de discípulos. Precisamente por eso es que crecía la palabra del Señor, porque había una multiplicación de discípulos, y obviamente al multiplicarse los discípulos, la palabra del Señor se expande. También nos dice aquí, porque cada nuevo convertido, fíjense, cada nuevo convertido, lo que les comentaba, se constituye en un discípulo y a la vez un discipulador. Así es, mis hermanos. Primero me convierto, luego paso a ser discípulo porque soy enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, todos somos discípulos, hasta el apóstol Abraham, que es el apóstol general de la misión. Él también es un discípulo porque aprende de forma constante de parte del Señor. Pero también todos, mis hermanos, somos discipuladores, nos debemos de desarrollar, ¿sí? Entonces, porque todos vamos a tener esa tarea. Ahorita yo soy la discipuladora, pero en medida de que se multipliquen los convertidos y los discípulos aquí en Veracruz, porque estamos nosotros siendo el fundamento de la Iglesia de Cristo aquí en Veracruz, de Misión Cristiana del Calvario. Entonces, conforme vaya creciendo el número de discípulos, obviamente, pues una sola persona no va a ser suficiente para estar
enseñando, para seguir con la obra. Necesitamos a más personas y entonces todos y cada uno de nosotros somos ya discipuladores. Por eso tan importante que debemos de estar preparándonos y estar capacitados precisamente para cualquier eventualidad. ¿Y por qué eventualidad? Porque yo soy la discipuladora ahorita, pero ¿qué tal si por alguna circunstancia yo no pudiera estar dando el discipulado o alguna otra actividad que tenemos, el adiestramiento, por decirlo? Pero ahorita vamos a hablar nada más del discipulado. Cualquiera de ustedes puede estar dando el discipulado. No se puede parar la obra del Señor porque una persona está indispuesta. Entonces, nos tenemos que convertir. De ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues me vuelvo un discípulo, o sea, me voy a estar siendo enseñado, pero todo esto que yo estoy aprendiendo va a llegar el momento que yo también lo voy a enseñar. Quiere decir, me voy a volver, ¿qué? Un discipulador. Entonces, hay una multiplicación de discípulos, mis hermanos. Amén. Y aquí nos dice que cada convertido se constituye en un discípulo y a la vez en discipulador, entrenando a otros, ¿sí? Y así podrá multiplicarse no solo en discípulos, sino también en grupos de comunión familiar. Los grupos de comunión familiar ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? El mínimo es de 2 personas y el máximo de 18. Nosotros tenemos que crecer, mis hermanos, pero imagínense que lleguemos por lo menos, vamos a hablar, que cada uno de nosotros trajera 2, 3 nuevos convertidos. Somos como 7 por 3 son 21. Entonces ya se van a hacer 21 personas. Entonces, de acuerdo al diseño de Dios, no debe de pasar de 18, porque si no ya no hay una atención tan especializada, ¿ok? Y lo importante es de que todos aprendamos y todos entendamos y nos quede claro lo que el Señor habla. Entonces, ¿qué se va a necesitar? A otro discipulador. ¿Para qué? Pues para que esté también enseñando. Es decir, se tendría que abrir otro grupo de comunión familiar, ¿sí? De tal manera que a lo mejor si somos 21, pudiera ser 10 en uno y 11 en otro grupo, ¿sí? Otra de las estrategias es que los grupos se hacen por un número determinado de personas, pero también tiene que haber un anfitrión quien va a poner su casa para que se pueda llevar el grupo a cabo. O si no quieren poner su casa, que es un privilegio porque es una embajada del reino de Dios, mis hermanos, bueno, se pueden reunir en un punto, pero se trata de ubicar a las personas en un grupo de comunión familiar donde les quede más cerca de acuerdo a su domicilio. Es decir, vamos a suponer que dentro de los que fuéramos, que ya nos estuviéramos multiplicando y que así debe de ser, mis hermanos, que fuera de estos 21 personas, a lo mejor 8, ¿sí? Son de la zona norte. Imagínense venir hasta acá. Bueno, entonces el anfitrión o buscar un lugar que fuera la base de ese grupo de comunión familiar en la zona norte, para que todos los que viven en esa zona les quede más cerca y puedan estar tomando su discipulado en esa zona, para que no se tengan que trasladar hasta acá, y los restantes, bueno, a lo mejor aquí. Pero vamos a suponer que seamos 21, pero a lo mejor 7 nos queda bien aquí donde actualmente estamos congregándonos, otros sean por el área norte y otros sea por allá más o menos por Boca del Río, vamos a suponer. Entonces, bueno, pues nos repartimos, pero eso implica que tenga que haber más discipuladores, mis hermanos. Por eso es importante entender todo lo que es la multiplicación, porque no nada más es multiplicar convertidos,
No es nada más multiplicar discípulos, sino que también implica multiplicación de discipuladores. De ahí la importancia de que nosotros, miren, estemos prestos, atentos y capacitándonos día con día y desarrollándonos cada día más en el Señor para poder ser ese instrumento útil de Dios para poder estar entrenando y enseñando a otros, ¿sí? Aquí también en Hechos 6:7 nos dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La multiplicación de discípulos multiplicará, fíjense, la congregación creciendo en mayor número cada vez. Y la congregación quiere decir, pues, el total de la iglesia, el templo. Entonces, es importante el que entendamos, aquí yo querría resaltar más, el que podamos entender la importancia de estar haciendo como Dios dice y estar plenamente capacitados y desarrollándonos, mis hermanos, para que seamos esos instrumentos de utilidad para el Señor, para estar haciendo su obra, para estar cumpliendo su propósito. Amén. Y espero que hoy el Señor los redarguya y se pueda entender claramente esa necesidad vital para la obra del Señor. Es muy hermoso recibir enseñanza, instrucción, estarnos edificando y demás, sí, pero también en el reino de Dios se trabaja, mis hermanos. Y el trabajo en el Señor, dice la Escritura, no es en vano. Él es el mejor patrón porque paga de una manera que ni el más rico, ni el magnate más grande del mundo paga lo que paga el Señor cuando nosotros estamos en su obra, mis hermanos. Y simplemente hagámoslo, no por lo que nos vaya a dar el Señor. Eso, miren, eso no lo menospreciamos, claro que no, es de gran bendición, pero que eso no sea nuestra motivación para prestarle el servicio al Señor y prestarlo de la calidad y de la excelencia que se debe de dar, porque es para el Señor, ¿sí? Entonces debemos de estar prestos para hacer las cosas y para estar haciendo el propósito y el plan de Dios para todos y cada uno de nosotros. Amén. Tiene que haber también, miren, multiplicación de dones y ministerios, lo que les decía, no nada más debe de haber una multiplicación de discipuladores, tiene que haber multiplicación de adiestradores. Adiestramiento es lo que hoy los martes tenemos y cada uno de nosotros, y adiestrar quiere decir precisamente también enseñar o hacer peritos o hacer diestro a la persona para poder enseñar, ¿sí? Para poder enseñar a otros. El discipulado, conocemos el carácter de Cristo, conocemos a Cristo, conocemos a Dios, pero el adiestramiento es el que nos permite desarrollarnos para también poder ser personas que puedan estar enseñando, miren, a otros. Entonces tiene que haber la multiplicación precisamente de adiestradores, pero aquí nos dice de ministerios y de dones. Recordemos que los ministerios los estableció nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Dice que unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son maestros, ¿sí? Y otros son pastores. Entonces hay 5 ministerios, pero si se va a fundar, y no es si se va, es se va a fundar una iglesia aquí en Veracruz, se va a edificar un templo, no siempre vamos a estar como estamos ahorita, pero entonces imagínense esa multiplicación de discípulos, requerimos muchos discipuladores, pero también ya al ser un determinado volumen, ya los servicios no tendrán que ser en línea como ahora los vemos. Aquí debe de haber ya un templo y tiene que haber
ministerios que estén impartiendo la palabra del Señor, que estén llevando a cabo esos ministerios, estén llevando a cabo esos servicios, ¿sí? Entonces se van a necesitar maestros, necesitamos profetas, entre nosotros puede haber profetas, mis hermanos, debe de haber pastores. Yo me llamo pastora, pero nomás me llamo, no soy pastora. Pero bueno, por algo se empieza. Dios mediante, ¿verdad? Ojalá que tenga algo para mí, porque para mí encantada de seguirle sirviendo al Señor, pero bueno, le voy a servir donde Él quiere y como Él quiera. Entonces, se necesitan pastores, se necesitan profetas, evangélicos, ¿ok? Apóstoles. Entonces, todo eso se tiene que multiplicar, pero no se pueden multiplicar los ministerios si no hay de dónde, ¿sí? Por eso empezamos con convertidos, luego con discípulos, discipuladores, los ministerios, y tiene que haber una multiplicación de dones, ¿sí? Dones de sanidad, de liberación, de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas. Hay muchos dones, mis hermanos, y que son necesarios para la correcta y sana edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿de dónde van a salir esa multiplicación de dones? Pues de toda esa multiplicación que viene de convertidos y de discípulos. Entonces, vean todo lo que abarca esta multiplicación, y que el Señor nos las da, pero siempre nosotros tenemos que hacer algo, y ese algo de hacer es que tú y yo estemos evangelizando, llevando las buenas nuevas a toda persona, a que sean salvos y que se vuelvan a Cristo para que vivan conforme como Dios quiere que vivan, y integrarlos a un grupo de comunión familiar para que conozcan de Cristo, para que sepan de su carácter y puedan ser transformados. Y de ahí van a estar siendo capacitados y se estarán desarrollando. ¿Para qué? Para que se multipliquen también ahora los discipuladores, los dones y los ministerios. Y también eso que va a traer también como consecuencia, no nada más una multiplicación de todo esto, sino como se va a extender, ¿verdad? Sino que va a haber una explosión, como lo dice el título de nuestro libro, una explosión de un modelo a seguir, porque el modelo a seguir es Cristo. Como va a haber una explosión demográfica propiamente, ¿verdad? De personas, de convertidos, de discípulos. ¿Qué va a pasar? Tiene que haber una multiplicación de iglesias. Al rato no nada más va a ser una iglesia o un templo, sino que se tienen que estar multiplicando en varias iglesias o varios templos, ¿sí? Puede decir, va a haber una en Veracruz, se tiene que haber en Boca del Río, Medellín, La Antigua, porque recordemos que tenemos una gran comisión, dice, id y hacer discípulo a todas las naciones. Aquí no nos vayamos a Rusia o a Japón, con Veracruz tenemos. Fíjense cuánto tiempo llevamos y no nos hemos multiplicado, y es tiempo ya de esa multiplicación. Quiere decir que no nos hemos activado lo que debemos de activarnos, ¿sí? Y fíjense lo que nos dice aquí ya por último en este punto de una iglesia multiplicadora. La salud o la fuerza de una iglesia se mide por la cantidad de personas que envía y no por la cantidad de personas que acomoda. Yo puedo acomodar, ¿sí?, a las personas, y las tengo aquí y te pongo allá, a que vayas a otro discipulado, etcétera. Pero ¿a quién envío? Es decir, ¿dónde está esa multiplicación de discipuladores, de ministerios, de adiestradores? No tengo a quién enviar. ¿Por qué? Porque entonces, si no hay a quién enviar para que siga con la obra,
quiere decir que no hay una salud, que no tiene fuerza esa iglesia. Es decir, está débil, no está capacitada, no se ha desarrollado. En pocas palabras, todavía es una niña espiritual, no ha madurado. ¿Verdad que a un niño de 5 años no lo van a mandar ustedes al mercado? Aun cuando sea una cuadra, lo pueden hasta atropellar. Igual, entonces la salud o la fuerza de una iglesia se va a medir por la cantidad de personas que uno pueda enviar a que sigan con la obra evangelística. Entonces, cuán importante, y que hoy el Señor nos redarguya y que nos haga entender la importancia, ¿sí?, de que nosotros estemos plenamente capacitados para hacer todo lo que el Padre nos ha mandado a hacer, mis hermanos. Es una hermosa tarea y no podemos decir no puedo, porque recordemos que Moisés dijo, no puedo si yo ni siquiera sé hablar, en pocas palabras, bien. Y el Señor le dijo, tú lo vas a hacer y tu hermano va a hablar por ti, y le dio toda la serie de directrices, y que liberó al pueblo de Israel, lo liberó. Porque el Señor le dijo, y si el Señor ya te escogió, ya te apartó, ¿sí?, ya te salvó, ya te redimió, ya te ha hecho una nueva criatura, Él ya te ha dado su simiente, tiene su genética, porque recuérdate que te hizo a su imagen y semejanza, ya lo tienes todo, nada más tienes que desarrollarlo. ¿Y cómo lo vas a desarrollar? Practicando, mis hermanos. Oren en voz alta, allí en la intimidad de su habitación, escúchense cómo están orando. ¿Para qué? Para que conforme lo estén practicando, ustedes van a irse perfeccionando. Yo ya les comenté ahora en los grupos de discipulado, van a instruir ofrendas. ¿Para qué? Para que empiecen a capacitarse y empiecen a ser maestros en agarrar la escritura, en el ubicar versículos, entenderlos y tener bases para poder dar palabra, ¿sí? Pero todo es el ejercitarse, mis hermanos. Entonces, seamos una iglesia madura para que entonces también seamos una iglesia fuerte, que donde quiera que nos envíen, nosotros podemos estar estableciendo el reino de Dios y estar cumpliendo su plan y su propósito. Amén, mis hermanos. Entonces, recordemos, tenemos esa gran responsabilidad, y ya no le voy a poner gran para que no sientan el pesar. Tenemos ese hermoso privilegio y bendición de que somos una iglesia multiplicadora, y por lo tanto tiene que haber multiplicación de convertidos, multiplicación de discípulos, multiplicación de dones y ministerios y multiplicación de iglesias. Amén. Pero solo se va a poder lograr todo esto siendo una iglesia capacitada, madura, ¿sí? Una iglesia fuerte, y que se va a ver precisamente por todo lo que les acabo de decir. Es una iglesia saludable. Alguien que goza de perfecta salud, miren, puede hacerlo todo, mis hermanos. Entonces, vamos a eso. Apuntemos a eso, mis hermanos, y pues determinémonos y hagamos conforme el Señor está demandando de nosotros. Es hermoso trabajar para el Señor, y gran satisfacción el de poder estar viendo vidas transformadas, y no nada más son vidas o personas, sino que a veces son familias. Bueno, no a veces, son familias. Porque con uno, por ahí entra la salvación para toda la familia, mis hermanos. Entonces, manos a la obra, determinémonos, y que sea nuestra pasión y nuestra prioridad el estarnos desarrollando en todo lo que el Señor quiere. Amén. Para poder estar también cumpliendo con todo lo que el Señor ha planeado para este tiempo. Hasta aquí nos quedamos.
Un gusto, Dios les bendiga mis hermanos y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.